Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olvaed y vamos a continuar con la compresión. Ya vimos qué es la compresión y la compresión multibanda. Ahora vamos a ver una técnica que se llama compresión paralela. ¿Qué es la compresión paralela? O en general, ¿qué son los procesos paralelos? Muy bien, cuando tenemos normalmente una señal, nosotros insertamos el efecto a lo largo de la cadena. Es decir, si tenemos, por ejemplo, aquí del camino A hacia el camino 10, ¿no? Del 1 al 10, si yo pongo aquí un efecto, pues bueno, la señal tiene que pasar por ahí a fuerza y continuar lo que salga de ese efecto hacia abajo. Cuando tenemos algo paralelo, por ejemplo aquí en lugar de pasar del 3 al 4, pasaría al mismo tiempo a un canal 4 y otro que digamos que se llamaría, no sé, 4B o 4A, no sé. Pero el caso es que la señal se divide en dos, eso es lo paralelo, y de lo que sale de los dos se suma hacia el siguiente punto, ¿no? de la línea de la señal. Pero bueno, vamos a poner un poco más claro. Hay varias formas de hacer esto y en concreto la compresión paralela es que tengo mi señal original, luego tengo un duplicado que está comprimido y luego esos dos los voy a sumar. La primera forma de hacerlo, y es la más normal en la mayoría de los Do, es que tenemos la señal original y yo hago un envío hacia otro canal. Por ejemplo, aquí voy a insertar un Fruity Send al inicio de la cadena. Ok, ahí está, vamos a mandarlo al inserto número 2. Ok, ahí lo tengo. Y aquí es donde comprimo y este lo dejo igual. Esa es una de las formas de hacerlo. Otra de las maneras de hacerlo es que, bueno, voy a quitar ahí el Fruity Send y simplemente lo que voy a hacer es clonarlo. Y voy a poner ahí el duplicado y el duplicado es el que voy a mandar al canal número 2. Ok, esa es la otra forma. Ahí están las dos señales idénticas. Pero con la que lo voy a mostrar y que, bueno, de todas formas, como les digo, mientras tengan ese concepto, ¿no? De que la señal es doble y se procesa al mismo tiempo, como lo voy a hacer aquí en FL Studio es con una herramienta que se llama Patcher, porque aquí lo podemos tener todo dentro de un mismo lugar y podemos ver claramente cómo está viajando la señal. Entonces tengo aquí mi salida que va directamente sin ningún proceso y luego voy a hacer una copia. En esa copia voy a insertar un compresor. Vamos a hacerlo con el Fruity Limiter. Entonces esta copia va directo sin ningún proceso y la otra va a pasar por el compresor. Ok, ahí está. Entonces podemos escuchar la original y la que sale del compresor. Y con estas perillas yo elijo el volumen con el cual está saliendo, ¿no? Perfecto, entonces aquí el motivo o la razón por la que hacemos compresión paralela es la siguiente. Cuando estamos comprimiendo ya vimos que podemos atenuar los picos. Y luego con la ganancia vamos a resaltar los detalles. El problema es que si queremos resaltar mucho los detalles, tenemos que cortar demasiado los picos, porque si no los picos ya empezarían a estar muy altos y empezaríamos a clipear. Ok, entonces vamos a hacer una compresión ahí fuerte. Ahí estamos escuchando los detalles, ¿no? Lo del fondo, pero matamos todos los picos. Entonces ya no nos quedó la dinámica del sonido original. Okay, de hecho voy a bajar ahí el sustain para que no haya ningún retraso y empiece a comprimir de inmediato. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer en la técnica de compresión paralela es que en la señal paralela lo comprimimos muy fuerte. Ahí está, y lo vamos a combinar con la señal original. Ok, pero a un volumen obviamente no tan alto. Entonces así es la señal original. Así es la señal de la compresión. Y así es la combinación de ambas. Ahora, no hay que dejar, como siempre, que el volumen no se engañe, así que vamos a ajustar aquí los niveles de mezcla de tal manera que el volumen sea más o menos similar a lo que teníamos antes de aplicar Patcher. Ok, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí menos. Está menos de la paralela. Vamos a dejar un poquito más del original. Ok, ahí están bastante parecidos. Vamos a bajar un poquito más de la original y le subo más de la paralela.
para que se note más la diferencia. Okay, voy a comprimir esta todavía más fuerte, ¿no? Que se note ahí la agresividad. No podemos escuchar prácticamente el único fondo de la reverberación. Ok, pueden notar el volumen es más o menos el mismo, pero cuando ponemos la compresión paralela suena más lleno. Aquí pues bueno, con unos audífonos es como lo van a notar todavía más claro. Si están escuchando desde su celular, por ejemplo, pues es mucho más difícil que lo alcancen a escuchar. Por ejemplo, creo que todavía le podríamos dar un poco más por el nivel de pico, el nivel de RMS. Aquí lo que quiero que noten es, por ejemplo, el golpe de la tarola. Es donde más pueden llegar a apreciar la diferencia. En el original suena el pac y desaparece, ¿no? Pac. Y la reverberación casi no se oye. En cambio, en la versión paralela suena como que ¡pah! Como que tarda un poquito más en desaparecer. Eso hace que en este caso la percusión suene más grande, más llena, como más presente. En este momento lo estoy aplicando con una percusión, pero la técnica funciona igual si por ejemplo queremos hacerlo con una vocal, con una guitarra, ¿no? Para realzar los detalles. Por ejemplo, a lo mejor el movimiento de los dedos a través de las cuerdas o en el traste. Esa clase de cosas lo podemos realzar con la técnica de la compresión paralela. Aquí por ejemplo he conseguido esta guitarra. Aquí sí suena normal, sin ningún proceso. Ok, y quiero que pongan atención en esta pequeña sección. Sobre todo aquí, la cola. Y cuando aplicamos la compresión paralela, suena más presente. Y cuando ya escuchamos el loop completo, okay, realza esos detalles que están en el fondo y hace que suene más lleno. A veces incluso engañando un poco, ¿no? A nuestra percepción del volumen, porque a veces el pico, los RMS se mantienen más o menos igual, pero como estamos levantando esos detalles suena más lleno, entonces a nuestro oído pareciera que está sonando más fuerte. ¿No? Pueden ver por ejemplo aquí los picos sin el efecto de la compresión paralela. Llegamos allá a menos 9 en los primeros rasgueos fuertes. Ahora estamos llegando un poco más abajo. Ok, en los primeros dos rasgueos. El RMS llega más o menos por acá y luego sube a menos 17. Y luego con la compresión paralela. Ok, más o menos el RMS se mantuvo muy similar, los picos están más controlados y ahora da la sensación de que suena más fuerte. Esta clase de cosas son las que nosotros vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra mezcla para darle más presencia a algunos sonidos, hacer que suenen más fuerte y sin tener que estar subiendo la perilla de volumen y distorsionar. Y bueno, ahí lo tienen, son dos ejemplos de cómo pueden aplicar la compresión paralela. Aquí tuve una batería, una guitarra y como les digo lo pueden aplicar en voces, también en sintes y en cualquier otra cosa donde ustedes quieren que suene más lleno, que suene más presente. Ahora no pueden abusar tampoco de esto y aplicarlo en todos los sonidos porque no es posible que todo suene presente y que todo esté aquí al frente, porque eso va a terminar cansando, saturando. Entonces deben de elegir muy bien cuáles son los elementos que quieren que tengan esa presencia para aplicarlo ahí y los
los demás, pues bueno, va a haber planos, ¿no? Va a haber ciertas distancias, las cosas importantes acá, las que no tanto, las mandamos al fondo. Con esta va a ser una de esas herramientas que nos permite hacer eso. Ya lo saben entonces, si les gustó este video, déjenme un like, un comentario, también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si quieren que les dé clases o que mezclo masterice alguna de sus canciones, todas mis redes sociales están por aquí abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar mis servicios de clases, mezcla, masterización, samples, presets, plantillas, presets y mucho, pero mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.